La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos con mucho gusto la presencia del doctor Enrique Carrillo, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria número 6, vía telefónica, a quien le preguntamos sobre los casos de influenza en la laguna registrados hasta el momento y las medidas de prevención, así como el panorama que se contempla en la región en torno al dengue, zika, chikungunya durante la temporada de calor que se avecina. Yo le decía que yo había estado dándole seguimiento al tema a través del muro del doctor Ricardo Acosta, que nos decía en su momento, tal y como comentamos hace más de un mes, esto fue el 13 de febrero, ya tenemos casos de influenza en la región. Hasta el momento ha sido una epidemia no tan fuerte como en otros años y con menor mortalidad. En Estados Unidos, el CDC reporta lo siguiente: A, estas son las semanas de más actividad. B, la mayoría de los casos, 89%, son debidos al virus H3N2, 9% a la influenza B y solo el 2% son de H1N1. Lo que es esperado, pues, ya que los humanos desarrollamos inmunidad a esta cepa o por las vacunas. Curiosamente, la región lagunera es el único lugar reportado donde una mayoría de casos por H1N1, lo que se debe, como he mencionado desde hace mucho, a que las pruebas de PCR que se realizan aquí no están validadas ni son confiables y aún no se construye el muro, así que deberíamos tener un patrón similar a Texas, por ejemplo. También otro punto, esta epidemia ha tenido menos casos y de menor gravedad que el año pasado. La vacuna ha sido altamente eficaz. La gran mayoría de los casos se han manejado en domicilio. Y como siempre, con el profesionalismo del pediatra Ricardo Acosta, poniéndonos a nuestro alcance información de utilidad. Pero bueno, qué mejor que nuestro invitado, el doctor Enrique Carrillo, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria número 6, nos hable del tema. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Le saludamos Diana Torres y Marcela Pámanes y le escuchamos con atención en relación al tema de la influenza en la laguna. Bueno, gracias por la invitación. Pero como decías, en forma efectiva, el problema o los brotes de influenza prácticamente van en disminución año con año debido a que en el brote que se dio en el 2007, que sacudió intensamente a nivel, se puede decir, de pandemia a nivel mundial, se tomaron medidas muy extremas. Dentro de ellas, un panel de expertos en enfermedades infectocontagiosas de virales respiratorias y se llegó a acuerdos muy importantes que repercutieron en la disminución progresiva año con año de este tipo de problemas. Aquí la administración de la aplicación de la vacuna del virus de la influenza prácticamente ha disminuido, pero sigue presentándose casos de influenza con riesgos muy importantes a la salud, sobre todo con complicaciones neumocócicas del pulmón, que cuando se complica la infección a nivel pulmonar, el problema prácticamente sí es grave y delicado. Respecto a lo que decías, Marcela, de que ha predominado el H3N2, efectivamente debemos de tener una serie de precauciones muy importantes, de vacunar una población blanco que vienen siendo pacientes que tengan obesidad mórbida, pacientes hipertensos, diabéticos, que también su sistema inmunológico está comprometido, marcar un énfasis especial en una población de que debemos de marcar pautas extremas y un cuidado muy importante en pacientes de los que acabo de mencionar, diabéticos, hipertensos, pacientitos de los extremos de la vida, y sobre todo la aplicación de la vacuna con su respeto debido a lo que guarda de evitar un problema de influenza que desarrolle una neumonía de consecuencias fatales. Uh-huh. Ahora, ¿qué tan acostumbrados estamos en la región a la prevención, a la vacunación para ahorrarnos problemas? Bueno, de hecho, sí, la gente ya acude más a la aplicación de este biológico, pero yo me he fijado que hemos relajado la guardia. Por ejemplo, este problema de tipo respiratorio es muy fácil de contagiar, Marcela. Es decir, un paciente que el periodo de incubación de o de contagio
es de 2 a 3 días de cuando el paciente está expulsando secreciones al hablar del toser, al toser, al estornudar, deja el virus por 4 o 5 horas en un perímetro de 2 a 3 metros, lo deja ahí. Entonces yo me he fijado que bajamos la guardia al uso del gel antibacterial, al uso por ejemplo, yo he tratado pacientes de influenza en esta temporada y los veo que cuando estornudan no se cubren con el ángulo interno del codo, se ponen la mano en la boca y luego tocan superficies de contacto como por ejemplo celulares, los teclados, las perillas, y ahí es donde dejan el virus. Llega la gente, eso se llama fomite, llega la gente, toca esas áreas de superficie donde el virus queda expuesto y el contagio se realiza. O sea, desgraciadamente no hay cultura, no tenemos cultura en nuestro medio y prácticamente los contagios se dan. El saludo de beso, yo cuando se dio ese brote tan importante procuro evitarlo, pero no se ha podido erradicar y ahí es cuando las secreciones quedan en la cara y fácilmente se exponen para que el virus entre al cuerpo humano. Uh-huh. Ahora, ¿hay suficiente biológico? ¿Hay suficientes vacunas en la jurisdicción como para vacunar a todos aquellos que quisieran prevenir? Sí, de hecho, se están acudiendo a lugares para, la verdad, terminar el biológico porque año con año, pues no es el mismo impacto que tuvo en el 2007, que se dio el brote importante. La gente acude con menor frecuencia, pero sí está acudiendo. Lo que sucede es que hasta que no pasa una cosa es cuando, si se diera un brote ahorita en la comarca lagunera, yo estoy seguro que habría filas larguísimas para la aplicación del biológico y sobre todo la aplicación del biológico es lo que viene siendo de septiembre, octubre a marzo, que es cuando cubre prácticamente el virus que anda circulando, porque ya entrando marzo empiezan a trabajar para la vacuna del 2018, primero Dios, empiezan ya a trabajar cuál es el tipo de virus que va a andar circulando. Ahora, a los pacientes que son obesos, diabéticos, hipertensos, problemas con su sistema inmunológico, prácticamente se marca un cuidado muy extremo en ellos. Y sí, gracias por abrirme este espacio para decir que todo paciente que empiece con problema de un cuadro gripal severo, con dolores de huesos, de músculos, articulaciones, dolor de cabeza intenso, escurrimiento y un malestar general tremendo, el paciente está cursando con influenza. Entonces, aquí no hay que abusar del Tamiflu porque también he visto que todo paciente y pues la verdad hay ciertos médicos que luego se quieren ir con el Tamiflu, en el consenso, en el panel de expertos, se demostró que el virus, con las medidas adecuadas, habitualmente el paciente se cura. En quienes hay que tomar medidas extremas y administrar el Tamiflu es en un paciente de los que yo hablaba hace unos instantes y ahí ellos son los que están pendientes de manejarles el Tamiflu, porque una vez que el problema se ubica en las vías respiratorias bajas con una neumonía, el pronóstico se empobrece. Uh-huh. Y los reactivos que hay para poder conocer qué tipo de virus es el que se está presentando en un paciente, ¿son los adecuados? Es decir, ¿podemos confiar? Bueno, por norma se hacen lo que vienen siendo reacciones, como decías tú, Marcelita, reacciones en cadena de polimerasa, de transcriptasa reversa en tiempo real. Eso es lo que se hace. Son reactivos que sí son costosos y que nosotros los enviamos al laboratorio estatal, que es donde tienen todo lo que es incosteable para los pacientes,
y desafortunadamente no se pueden hacer a muchos pacientes. Se toma un porcentaje hay unas unidades que monitorean la influenza y se toma un porcentaje de ahí para enviar las muestras a Saltillo. Aquí en la comarca lagunera manejan el PCR o reacción en cadena, el PCR, que es una prueba diagnóstica muy importante, pero que por norma no está aceptada, si no tiene que ser por laboratorio estatal. Pero nosotros como médicos la reacción en cadena polimerasa sí la tomamos en cuenta y tomamos las medidas necesarias mientras nos llega el reporte a nivel estatal. Bien, eso es muy importante. Y por otra parte, a ver, nada más para terminar esta idea, porque me quedo pensando, cuando a ustedes les llegan el reporte o el resultado, el diagnóstico final, ustedes buscan al paciente, el paciente tiene que regresar, tiene que saber exactamente qué fue lo que sucedió y les dan las recomendaciones y el tratamiento adecuado. No, aquí cuando un paciente, por ejemplo, la conducta que nosotros tomamos es que vemos a un paciente con riesgo, que es influenza, con riesgo a complicarse, nosotros, independientemente del resultado, manejamos al paciente. En este caso vamos a poner un paciente con una obesidad mórbida, con influenza, y vemos que su cuadro es muy severo. Lo que nosotros hacemos son las primeras 24, 48 horas vigilarlo. Si este paciente no evoluciona en forma adecuada, inmediatamente el Tamiflu. ¿Por qué hacemos esto? Porque el Tamiflu, entre más temprano se administre, el pronóstico es intensamente favorable. Es decir, en las primeras 48 horas, 72, si vemos que un paciente no evoluciona bien, inmediatamente el Tamiflu, y el Tamiflu prácticamente revierte el cuadro clínico del paciente, independientemente de los resultados que nos llegan de Saltillo, porque se tardan un poco en Saltillo y nosotros valoramos la evolución clínica del paciente. Ahora, aquí, ¿por qué es muy importante mencionar el Tamiflu? El Tamiflu la SARS se llama Oseltamivir y hay otra que se llama Zanamivir. Entonces, aquí es muy importante no abusar de este producto, porque el virus de la influenza, así como se dio un H3N2, H1N1, puede presentar 144 posibles combinaciones distintas. Es decir, el único armamento que tenemos seguro para tratar virus de influenza es Tamiflu y el Zanamivir, de modo que hay que tener cuidado de no hacer mucho manejo, porque puede en un futuro hacer resistencias probables y puede haber 144 cambios posibles. Es decir, se pudiera dar un H130 N9, así. Ese es el riesgo que se corre con este virus de la influenza. Uh-huh. Bien, hay una preocupación latente y es que no hemos tenido bajas temperaturas durante este invierno y entonces hay una especulación de cómo se pudieran comportar algunas enfermedades, sobre todo de transmisión, como con la presencia de los mosquitos y con la presencia del calor junto a ello, como el dengue o el Zika o cualquier otra de estas enfermedades que se ha constituido en un problema de salud pública. ¿Ustedes cómo lo están avisorando en la jurisdicción, doctor? Bueno, de hecho, esa pregunta es muy importante, porque en el brote que se dio Marcela, el brote de influenza fue en el 2009 y el brote del dengue fue en el 2007. A partir de ahí, prácticamente se tomaron medidas, ahora sí que se pueden decir precautorias. La fecha en que se presentaba, la época en que se presentaban los brotes del dengue, eran de julio, agosto, septiembre, y hoy hemos visto que prácticamente se dan ya en otros tiempos ya prácticamente que no van acordes a lo que nosotros vimos en esos brotes que se dieron. Entonces, aquí prácticamente
ya hay en la jurisdicción sanitaria y salud municipal, ya hay un grupo de vectores encargados de hacer vigilancia de prácticamente de los 365 días del año, se puede decir, de estar vigilando donde se dan el desarrollo cuando la hembra pone los huevecillos, el huevo prácticamente puede permanecer año y medio, puede permanecer con un estado de inanición, puede permanecer aguantando temperaturas bajas, etcétera. Vienen condiciones favorables, como viene siendo aparatos de aire lavado que les abren el agua, o bien lluvias por residuales, o bien estancamientos de agua limpia, y prácticamente se da el brote. Entonces, hay un equipo muy especializado para abatizar, es decir, para que el huevo, una vez que eclosione, se consuma larvicidas y prácticamente destruya a la larva, y no dejarla que evolucione a una etapa ya de vuelo, o es decir, que crezca el mosco. Ahora, Aedes aegypti prácticamente, pues se puede decir, ya se dio un caso de microcefalia a nivel nacional demostrado con Zika, y pues el chikungunya anda circulando también ya en México, y prácticamente este vector, el Aedes aegypti, pues puede desencadenar, además de dengue, el Zika y el chikungunya. Uh-huh. Bien, pero bueno, la jurisdicción está preparada para lo que venga, pues. Sí, o sea, decía Marcela, ya hay un personal de vectores, inclusive está regularizado para trabajar prácticamente en forma continua, de visitar domicilios y todos los depósitos que almacenen agua en cualquier cantidad, prácticamente tratarlos o destruir recipientes que almacenen agua y que sean inutilizables, destruirlos para no darle cabida a que los huevecillos de la hembra, habitualmente deposita 150 o 200 huevecillos cada 3-4 días. Entonces, destruirlos a través de la aplicación de los larvicidas, o bien en este caso los aparatos del aire, de limpiar bien las paredes laterales de la charola, que es donde depositan los huevecillos. Les abren al agua para que se llene la charola, y ahí es cuando empiezan a eclosionar en un lapso de 10 a 12 días. Entonces, todo eso se está trabajando en forma intensiva, y pues aquí la cultura de la gente es muy importante, de que elimine, o bien no dé cabida, porque nos hemos encontrado que en las azoteas hay cubetas de 20 litros con agua por lluvia, y que está hirviendo de larvas, y aquí tiene que haber prácticamente conciencia en esto de influenza, y lo que se avecina de que tenemos que erradicar el Aedes aegypti de la comarca lagunera por esas 3 enfermedades que prácticamente son severas, que estamos hablando de dengue, de Zika y de chikungunya. Doctor Enrique Carrillo, epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria número 6. Buenos días, le saluda Diana Torres. Diana, muy buenos días, Diana. En este último tema, sobre el tema de sanitización de espacios en los hogares, se abre otra discusión, y me gustaría saber qué avances han tenido en la jurisdicción respecto a los planes de coordinación con el ayuntamiento particularmente, y luego distintas dependencias o direcciones dentro del ayuntamiento. El año pasado se dieron varios casos donde luego entra CIMAS, pienso en el caso de encharcamientos, fugas que puede haber en algunas colonias. Luego incluso entra parques y jardines, donde algunas cosas corresponden a unos y a otros. Y finalmente la jurisdicción sanitaria queda como pendiente finalmente hasta cuándo, hasta dónde puede llegar el alcance de la intervención. ¿Qué avances hay en esa coordinación con las diferentes dependencias del ayuntamiento?
Bueno, de hecho, la cabecera principal es la jurisdicción sanitaria, es la coordinadora, Diana. Entonces, aquí prácticamente sí se hacen enroques o enlaces con los otros tipos de dependencias que acabas de mencionar, pero quien lleva la pauta para el control de esto es jurisdicción sanitaria. Ahora, recordemos que la ESAGIP es un mosco, vamos a llamarle un vector, que prácticamente es 100% domiciliario o peridomiciliario, es decir, no abarca lugares públicos. La ESAGIP hay que buscarlo en el interior de la casa, sobre todo en los espacios oscuros o debajo de, inclusive yo he encontrado debajo de la cama he encontrado a ESAGIP. Aquí prácticamente tocando este tema, sí es muy necesario en un futuro poner por los aparatos en las rejillas de los aparatos del aire lavado, porque yo decía, tenía bien cerrado mi habitación y decía, ¿por dónde se está metiendo el mosco? ¿Por dónde está entrando? Si tengo todo bien cerrado. Entonces, tengo la rejilla del aire lavado y por ahí es donde se meten. Entonces, de repente veo yo, sigo al ESAGIP, llámese Pulex o a ESAGIP, y lo sigo y se van debajo. Les gustan los lugares oscuros, les gusta la tranquilidad, les gusta la calma, y el modo de alimentación de ellos es la hembra que se alimenta de 6 a 8 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Entonces, aquí sí hay una coordinación muy importante con las dependencias que tú decías, y prácticamente en lugares públicos casi no se da. Todo es la hembra ESAGIP es intradomiciliaria o alrededor de la casa, es decir, donde en los patios, donde almacenan agua o donde quedaron cualquier recipiente, cualquier volumen que almacena agua, ahí es donde se dan los depósitos de los huevecillos. Doctor, déjeme preguntarle algo. ¿Las mascotas también pudieran ser picadas por los moscos y tener alguna consecuencia? No, Marcela, no. Aquí prácticamente la hembra es hematófaga, busca la sangre, alimentarse de la sangre del ser humano, y una ESAGIP infectada, una hembra ESAGIP infectada, cuando se alimenta, tiene en su cabeza como si fuera la aguja de una jeringa. Eso se llama proboscis, y de ahí inocula el virus del dengue. Hay 4 denguevirus, Marcela. El que en forma directa puede llegar a provocar dengue hemorrágico puede ser el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 1. Entonces, aquí prácticamente tenemos también que concientizar a toda la población general. Los médicos ya están informados del comportamiento y de lo que es el denguevirus. A quien le dio dengue por una ocasión, y sabemos que por decir fue el denguevirus 3, ya queda inmune de por vida, y queda inmune parcialmente por 2 o 3 meses al resto de los denguevirus. Nada más que a quien le da dengue una ocasión y le vuelve a dar dengue en otra ocasión, puede desarrollar la aparición de dengue hemorrágico en un 30-33% de posibilidad. Por eso es que se está trabajando de manera intensiva, y vuelvo a recalcar, en forma constante, abatizando y nebulizando en forma adecuada. Y quiero aclarar que no debemos de sostenernos en las nebulizaciones. O sea, el insecticida que nosotros aplicamos hasta cierto punto puede tener impacto a otro nivel en el factor de la salud. Entonces, aquí nosotros debemos de tomar conciencia de que es preferible
lastimar al mosco cuando el huevecillo va a eclosionar. Son 4 estados larvarios. Aquí cuando el huevecillo va a eclosionar, nosotros en forma oportuna aplicar el larvicida, es decir, no dejarlo que de larva llegue a la 4ª fase y luego viene la pupa. Cuando viene la pupa, que es como una pequeña coma invertida, ahí prácticamente ya está pues prácticamente pues tiene una capa ya muy delgadita que prácticamente la truena y ya sale el mosco en etapa adulta. Ya. Entonces, aquí lo que debemos de trabajar es en la aplicación intensiva de los larvicidas y no en la aplicación de los insecticidas, de las nebulizaciones. Bien. Doctor, tenemos ya nada de tiempo y no quiero que se quede fuera esto que nos están diciendo, que, bueno, la están pasando mal los habitantes de la colonia ex Hacienda La Perla. Nadie de la jurisdicción les hace caso porque están lidiando en este momento con tarántulas, alacranes, víboras, tlacuaches, ratas gigantes. Es una colonia que queda por atrás de la empresa Tacata, pegado a la carretera Mieleras. ¿Ustedes en la jurisdicción podrían hacer algo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un equipo en el que recibimos todas las llamadas se reciben y se envía gente. Entonces, esto lo dejo yo en duda porque, pues sí, hubo un caso de la araña violinista o reclusa, y aquí prácticamente se tomaron medidas para darle importancia a la araña, porque ahorita en las temperaturas... Doctor, se nos va el tiempo. Desgraciadamente tenemos que cortar la entrevista. Estamos, sí por favor, doctor, le vamos a dar seguimiento a la colonia ex Hacienda Los Ángeles. Muchísimas gracias. No, La Perla, perdonen. La Perla, sí, y atrás de la empresa que me dijeron, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Vamos a la pausa.